Con Joan Manuel Serrat cantando Aquellas Pequeñas Cosas, un tema delicioso con estos dos grandes músicos. Y continuando la línea del programa que tiene que ver con España, que tiene que ver con este hecho tan trascendente para la humanidad como fue la Guerra Civil Española, nos va a ampliar un poquito el panorama el profesor, el historiador, el museólogo, amigo ya del programa, Carlitos Ferreira. ¿Me escuchás, Carlitos? Espera que vamos a ver. Tenemos un problema técnico. A ver ahí. Hablo fuerte. Ahí está. Ahí pudimos enchufar bien el cable. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ahora sí, ahora perfecto. Sí, bueno, sí. Carlos, vos venís estudiando, hace muchísimos años el tema histórico, pero sabemos que tenés una preferencia por estos acontecimientos, y de la Guerra Civil Española vos seguramente tenés mucho para contarnos. ¿Cómo podríamos explicarle a la audiencia qué significó, cómo fue la previa, por qué se dio esta contienda? Bueno, lo que pasa es que la Guerra Civil Española la tenemos que entender desde el punto de vista de que fue la Segunda República Española, ese intento de democratización a amplia escala y de amplio espectro que empezó en abril del 31 y finalizó con la derrota de la República en la Guerra Civil Española en abril del 39. Fueron 8 años, de los cuales 5 fueron de unos gobiernos socialistas, socialdemócratas, socialistas y de unidad popular, que así se llamaban en ese entonces los frentes populares que se armaban en Europa, y 3 años de la guerra civil propiamente dicha, ¿no? Después del levantamiento de junio del 36 de Franco contra las autoridades constituidas. Realmente el gobierno, para entender la Guerra Civil Española tenemos que entender que ningún proceso democratizador importante se pudo dar en la entreguerra. Por eso nosotros los historiadores hablamos de una sola gran guerra mundial que empieza en el 14 y que termina en el 45, ¿no? Eso nos lo enseñó el gran historiador marxista Erich Hobsbawm, el inglés Erich Hobsbawm, quien explica que en realidad fue todo un proceso bélico que empieza en el 14 y termina en el 45, son 30 años de guerra, y donde los intentos, donde hubo la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, o sea, un montón de guerras por ahí, no las relacionamos con el mismo periodo histórico de invasión de Japón a China y a Corea en el 27, la instalación del Manchukuo en el 28, es decir, una serie de complejas relaciones internacionales que se dan en todo ese periodo, y los movimientos democratizadores de ese periodo, como fue la República Española o como fue la Checoslovaquia de Benes, no prosperaron porque estaban, diríamos, rodeadas y acosadas por movimientos en ese entonces de moda, podríamos decir, como era el fascismo y el nazismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender que la República Española le tocó nacer en un mal momento, diría. Claro, y también es muy interesante analizar, Carlos, porque tiene muchísimas aristas. Recién yo leí un catálogo general de cine que compiló la Filmoteca Española y hay 1.500 films registrados. Hay muchos más, pero aquí registraron 1.500, así que imagínate la cantidad de miradas que hay sobre un mismo tema, ¿no? Y yo pensaba en estas alianzas que tuvo, digamos, los dos bandos, por decirlo de una manera didáctica, digamos, ¿no? El tema de los rebeldes, los militares rebeldes a cargo de Franco, y los que estaban a cargo de la Segunda República, o defendiendo la Segunda República, ¿no? Sí, obviamente la República tiene su inicio, diríamos, con un frente popular que por un lado agrupaba a comunistas, socialistas, socialdemócratas, agrupaba a todos los frentes estudiantiles, a los sindicatos y a las centrales sindicales españolas, y por otro lado el bando franquista, que incluía a la derecha más reaccionaria de España, porque también hay que recordar que durante el gobierno de Alcalá Zamora y un poco el de Azaña también había una derecha republicana. Nosotros no tenemos que olvidarnos que en Cataluña los dos bandos importantes en Cataluña eran dos bandos republicanos, uno de derecha y uno de izquierda. Eso no tenemos que olvidarnos, porque por allí
siempre uno tiende, y bueno, y esa es la función del historiador, tratar de que esa tendencia tratar de romper esa tendencia, uno tiende a simplificar, y en realidad la situación era tan compleja, tan cambiante y tan diversa que por allí tendemos a olvidarnos que, por ejemplo, en Cataluña había dos bandos enfrentados y que eran republicanos, ¿no? Claro. Que era una derecha republicana, liberal, diríamos más conocido que sería hoy una derecha, y una izquierda republicana, socialista, comunista, anarcosindicalista, etcétera. Y al revés pasaba en Asturias, donde en Asturias, quienes mandaban en Asturias, quienes gobernaban en Asturias, era un grupo de partidos políticos de izquierda en contra de los mineros anarquistas, ¿no? Que habían hecho sus pequeños soviets, sus pequeñas comunas, en algunas zonas mineras de Asturias. Así que es bastante complejo ya de por sí el bando republicano. En cambio, la gran ventaja que tenía el bando nacional, como le llamaban ellos, o sea, el grupo franquista, era que estaban bastante más convencidos de lo que querían hacer, lo que debían hacer, y hubo un par de liderazgos fuertes al principio del golpe de Estado que intentaron opacar un poco a Franco, y bueno, luego ya Franco se hizo con todo el poder, inclusive mandando a matar a algunos de sus opositores dentro del bando nacional, y eso generó que el bando nacional sea más unitario en lo que querían y en su ideología. No sé si me explico. Claro, sí. El bando nacional era más unitario. Era más unitario. Yo había visto que dos generales importantes murieron, entre comillas, en accidentes de avión, ¿no? Entonces como que Franco quedó prácticamente con el poder total. Y pensaba en ese fascismo que vos mencionaste, europeo, en ascenso, ¿no? Plena década del 30, y esa ayuda que tuvo Franco, que tuvo, digamos, el ejército rebelde para avanzar y para, digamos, triunfar de parte de, bueno, quienes fueron los nazis y también de Benito Mussolini y algunas otras alianzas. Sí, básicamente de ellos dos. No debemos olvidar que los aviones del bando nacional eran básicamente italianos y nazis, que la Legión Cóndor fue la que bombardeó Guernica, o sea, fue una ayuda directa del nazismo al franquismo. Y no debemos olvidar también dos cosas, ¿no? La defección, yo diría, traidora de la República Francesa hacia la República Española, una cosa imperdonable que todavía hoy los franceses se preguntan qué pasó, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que el único país en condiciones de ayudar a la República Española, y que era un país que tenían al principio toda la frontera para intercambiar y poder ayudar a la República Española, no lo hizo, que fue Francia, y que la República terminó recibiendo ayuda de un perfecto desconocido, pero que ayudó muchísimo a cambio de nada, como fue la Unión Soviética. Claro. Así que ahí tenemos que siempre recordar eso, que un país que no era democrático ayudó a una república democrática que se estaba constituyendo, como era la Unión Soviética, ayudando a la República Española, y que una famosa república pionera en los derechos humanos y en todo lo que sabemos, defeccionó de manera cobarde, tratando de hacerse la neutral en un conflicto que Francia podría haber ayudado perfectamente. Sí, y pensaba también en las alianzas, además de la Unión Soviética, que fue muy importante porque aportó armas, aportó incluso hombres, ¿no? Esas alianzas que tuvo de las brigadas internacionales, porque otra de las películas que mencioné fue Tierra y Libertad de Ken Loach, que retrata, un inglés del Partido Comunista que va a alistarse y a pelear allí con el bando de la Segunda República, claro, pero también... Ese es otro aporte, ¿no? Un aporte internacionalista que vino por parte que vino por parte de las brigadistas internacionales. Ahora no me sale el nombre del Socorro Rojo Internacional, que era el armado de estas brigadas, donde había desde chinos y ingleses hasta muchísimos americanos. Así que eso sí, yo ya iba a ir a eso, que fue una ayuda, diríamos, un poco anárquica, es decir, la ayuda de las brigadas internacionales, más allá de lo heroico y de lo que uno pueda decir, wow, qué bolas que tenían estos tipos para ir a pelear por el socialismo a un lugar donde no conocían ni el idioma, y movilizarse de las formas más extravagantes para lograr llegar a España.
Sin embargo, no fue, desde el punto de vista exclusivamente de táctica de la guerra, no fue tácticamente importante el apoyo de las brigadas. De hecho, las brigadas contribuyeron en cierta medida, desgraciadamente hay que decirlo, porque esto hay que decirlo todo, contribuyeron en cierta medida a la derrota de la República por tener cierto grado de autonomización y no responder a los planes estratégicos del Comando Central de Defensa, como se llamaba al organismo que había creado la República para tratar de aplastar el levantamiento. Así que, digamos que lo de las brigadas internacionales yo siempre lo reconozco como un gesto humano, importantísimo, pero militarmente no fue un aporte que hiciera contribuir a la República. Claro, porque había mucha gente también que eran militantes políticos, pero no tenían experiencia en la guerra, no eran militares, digamos, profesionales, ¿no? También me llamó mucho la atención, México aportó muchísimos militantes, y en ese momento hay como una teoría de que, bueno, Trotsky desde México, que ya estaba exiliado en ese país, era uno de los que también dirigía al bando de los que iban a ayudar a la Segunda República. Y casualmente en Internet hay un grupo que lo pueden encontrar en Facebook, que es una biblioteca de la Guerra Civil Española, y donde hay muchísimos libros en PDF digitalizados y donde se ve muchísimo material desde México. Es muy interesante. Sí, hay también una página muy linda recomendable a la gente que se llama Altavoz del Frente, que tiene canciones y poemas de la época de la República y de la Guerra Civil Española, así que también muy interesante. Sí, hablando de canciones, poemas, recién recordaba el fusilamiento al comienzo de la Guerra Civil a Federico García Lorca, ¿no? Ha muerto un poeta, y cómo fue recordado. Y interesante también esta etapa del florecimiento que tuvo, ¿no? Previo a la guerra y durante, y bueno, y algunos que pudieron exiliarse, que incluso el caso de Rafael Alberti, que vino a nuestro país, ¿no? Dio también un florecimiento muy importante de todo este proceso. Sí, y no nos olvidemos de Miguel Hernández, ¿no? Así que yo creo que yo creo que murió fusilado también en prisión, pero por las condiciones en las que estaba, creo que en el 40, en el 40 en Valencia, en la zona de Valencia. Sí, realmente como todo proceso, como suele ocurrir cuando se sale de dictaduras, ocurrió aquí en Argentina en los 80, después de la última dictadura militar, también fue la República de Weimar después de la aplicación del Kaiser Guillermo, y también fue la primera parte de la República Española, un florecimiento intelectual y artístico y cultural extraordinario, que es reflejado incluso por muchísimos intelectuales de ese entonces como la panacea del lugar a donde ir a pensar y discutir, donde se podía hablar y discutir todo, muy similar a la República de Weimar unos 8 años antes, ¿no? Unos 10 años antes. Así que todo este proceso también es interesante y diríamos que es inagotable todo el periodo de la República y la Guerra Civil Española por todo lo que dio. No debemos olvidar hubo una inmigración española tardía en Argentina, que es la que vino con la Guerra Civil Española, la que viendo las circunstancias de la guerra se vino en Argentina, una inmigración española pequeña y tardía, pero es importante, y donde se cuenta ahí nada más ni nada menos que el máximo compositor de la hispanidad, que fue Manuel de Falla, que recordemos que el que hayan matado a su amigo García Lorca, a pesar de que Manuel de Falla era un tipo de derecha, católico, súper conservador, el tipo, como él dijo, él no iba a apoyar una guerra entre hermanos, y menos que mataran a artistas. Y por eso decidió venirse a Argentina en pleno conflicto, cuando en realidad uno podría decir, está ganando el bando al que vos apoyas, sin embargo, con un gesto de dignidad extraordinario, pocas veces visto en el mundo, Manuel de Falla, siendo un tipo de derecha y ultracatólico y ultraconservador, no le perdonó a Franco el asesinato de artistas intelectuales, ¿no? Claro, Manuel de Falla, que tiene un museo aquí en la ciudad de Altagracia. En Altagracia, claro, sí, el máximo compositor de la hispanidad, realmente, a mí es un compositor que particularmente me gusta mucho, disfruto mucho la música de Manuel de Falla, tiene también todo un sentido místico lo que él compuso ya al final de su vida, que es lo que compuso básicamente en Altagracia, y tiene varios periodos musicales como todo compositor, y diríamos que allí hay gestos que te indican claramente que
había voces críticas dentro del mismo franquismo. Claro. Bueno, te vamos liberando porque hoy es un día feriado, pero sabemos que vos sos un apasionado de la historia y de la radio, así que por eso te agradecemos. De la historia y de la radio, así que, bueno, no, para mí un placer salir en un programa donde uno puede hablar de historia sin limitaciones, ¿no? Que por allí en otros medios uno entiende, bueno, las cuestiones del tiempo, que sabemos que el tiempo es tirano en la radio y en la televisión. Así que te agradezco, Doc, como siempre, y que bueno, espero que mi aporte contribuya. Sí. ¿No? Ahora nos vemos ahí en Jesús María. Nos vemos, espectacular tu aporte, y bueno, quedará para otra charla lo que quedó después del franquismo, que fueron 40 intensos años en la España, ¿no? Uh-huh. Así que hay mucha tela para un programa, ¿no? Sí. Bueno, Carlito, te mandamos un abrazo. Un detalle. Sí, decime. No puedo irme sin... El franquismo también tiene varios periodos que no tenemos que ver, son por lo menos tres periodos dentro de estos casi 40 años. No fue un continuum, y es interesante también analizarlo. Tal cual. Bueno, ya te vamos a convocar entonces para analizarlo. Te mandamos un abrazo grande, Carlito. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches.